Hola. Bueno, imagina que eres un naturalista del siglo XIX, de allá por los 1800. Imagina que en el mundo están comenzando a describirse cientos de miles de especies de seres vivos. Imagina que así comienza tu historia. Más o menos así comienza la historia que les voy a contar hoy, con un naturalista del siglo XIX llamado Francis Sumichrast. Sumichrast, o Sumi, como le llamaremos de aquí en adelante, nació en Suiza en el año de 1828 y se dice que ya desde niño mostraba un gran interés por la naturaleza. Como un servidor comprenderá, seguramente Sumichrast iba de niño caminando por el campo y de repente se paraba y veía las lombrices y las agarraba y su mamá y su papá lo regañaban. Niño, pero te estás manchando todo de tierra. Niño, deja de agarrar esos bichos. Chamaco, no andes agarrando las hojas, te vas a llenar de granos. Estoy casi seguro que eso pasó. Pero Sumichrast creció y creciendo no se le quitaron estas ansias de curiosidad por conocer más acerca de los seres vivos. Así que estudió ciencias naturales, que es lo que vendría siendo ahora como biología, geología, una cosa extraña porque en ese tiempo la biología todavía no se consolidaba como tal en una ciencia. Total, que en 1855 Sumichrast llegó a México. No llegó solo, llegó con otro personaje llamado Henry Saussure, que era más que nada un geólogo. Y uno se puede imaginar la emoción que tenía un joven naturalista como Sumichrast de llegar a México, el país que Humboldt había descrito años antes como el cuerno de la abundancia, lleno de especies animales y especies vegetales increíbles, con guacamayas y quetzales, con ceibas y cedros enormes. Y Sumichrast entró por el puerto de Veracruz y también uno se lo puede imaginar desembarcando viendo tal vez en una tarde clara a lo lejos el pico de Orizaba y el cofre de Perote y todas las extensiones de bosques que se extendían en aquellos tiempos desde las grandes alturas hasta la mismita costa. Supongo que debió haber sido algo increíble y a Sumichrast le brillaron los ojos y pensó qué maravillas encontraría en esta nueva tierra, sin saber que las maravillas que encontraría serían muchas más de las que él jamás hubiera imaginado. Ya en México, Sumichrast comenzó a viajar y a hacer su trabajo de naturalista. Mucho de lo que hacía él era describir especies, que para aquellos tiempos era básicamente tú encuentras algo que no conoces, lo matas, lo disecas o lo cortas en el caso de una planta, lo describes y lo mandas como una potencial nueva especie a alguna colección científica de Europa o de Estados Unidos. Sí, podemos decir ahora que ese es un proceso nada científico, pero para la época era el procedimiento que se seguía. En aquellos tiempos se pensaba que el trabajo de los naturalistas era clasificar todo el orden natural de la vida y que eventualmente debería haber un término para todas las especies. Ilusos, ahora en el 2019 seguimos descubriendo nuevas especies y entendemos que esto no es tan fácil, pero en aquellos tiempos pues eso pensaban. Así Sumichrast fue viajando, llegó hasta lo que hoy es el estado de Tamaulipas, pasó por el estado de Puebla, viajó cerca del pico de Orizaba, entró en la selva, en el bosque mesófilo, en los grandes matorrales del altiplano mexicano, en los bosques de pino, en los bosques de encino, y él iba haciendo su trabajo de naturalista, colectando bichos, describiéndolos y mandándolos lejos. ¿Quedaría yo por viajar tanto como Sumichrast? Sin embargo, México para aquellos años era un país un poco revuelto. Las pugnas políticas entre conservadores y liberales y que los franceses y que la deuda y que Santana y que Benito Juárez y todas esas cosas que vienen en el libro de historia, si es que lo leyeron, pues también afectaban a Sumichrast. Su compañero Saussure regresó a Europa unos pocos años después, temiendo que el clima de inseguridad que se vivía en México lo afectara. Pero Sumichrast se quedó. Y pasó lo que tenía que pasar. Estalló la guerra de Reforma y Sumichrast, que había estado mucho tiempo en el centro del estado de Veracruz, cerca de las ciudades de Córdoba y Orizaba, tuvo que moverse de ahí. La inseguridad estaba comprometiendo su trabajo científico. Pero no se preocupen, eso pasaba en aquellos tiempos, no es que ahora siga pasando, para nada. Así que Sumichrast viajó hacia lo que hoy es el estado de Oaxaca, en particular a la región del Istmo de Tehuantepec. Sabemos que llegó a una hacienda que se llamaba Santa Efigenia, cerca de un lugar que se llama Tapanatepec. Y ahí mero es donde la cosa se puso buena, porque en la hacienda de Santa Efigenia, Sumichrast conoció a la hija del dueño, que se llamaba Rosalía Nivón. Decían que era muy bonita y además
toda la gente, de cariño, para no decirle Rosalía, le decían Rosita. A partir de aquí entramos en un terreno de suposiciones. No sabemos exactamente qué pasó, pero podemos imaginar algo como esto. Podemos imaginar que Sumikrust vio a Rosita y le temblaron las piernas y se puso rojo, y el pobre hombre tartamudeó al hablarle, y cuando estaba comiendo pensando en ella confundía la cuchara con el tenedor e intentaba comer la sopa y no podía. Podemos pensar también que el pobre Sumikrust le llevaba regalos como flores que nacen después de los aguaceros, como las plumas que encontraba en el camino. Pobrecitos naturalistas. Parece que no nos va bien en el amor. Imaginemos también que tal vez Rosalía se ponía roja cuando recibía las flores de Sumikrust. Le encantaban las plumas que traía del monte, sobre todo las coloridas, las verdes y las azules. Podemos imaginar muchas cosas, pero lo que sí sabemos es que en el año de 1870, Sumikrust y Rosita se casaron en la iglesia de Santa Efigenia, ahí en la hacienda. Este era el segundo matrimonio de Rosita, que había enviudado años antes. ¡Ave María Purísima! ¿Pero qué cosas se ven en estos tiempos? Seguramente eso pensó mucha gente, pero realmente no importaba. Parecía que Sumikrust y Rosita eran bastante felices. Tuvieron varios hijos y parece ser que Rosalía, acompañaba a Sumikrust en varias de sus expediciones, ahora hacia el sur, hacia el estado de Chiapas. Y uno puede imaginarse a Rosita tal vez con las enaguas de la época, esas faldas largas, tratando de caminar entre el monte, llevando tal vez el itacate, descansando los dos en una loma pelada, viendo el horizonte lleno de selva baja espinosa cuando los árboles amarillos y rosados florecen. Eso es lo que yo me imagino. Lo que sí sabemos es que en 1872, en una de sus expediciones, Sumikrust colectó un ave que no había visto antes. Un ave que tal vez era desconocida para la ciencia. Esta ave que Sumikrust colectó era muy bonita. Era toda azul, tenía tonos de azules por todas partes, excepto en el vientre, donde el azul lentamente pasaba al morado y luego al rosado. Y también alrededor de los ojos tenía dos aritos blancos, parecían lentes. Era una cosa muy bonita. Bueno, ese era el macho, la hembra era toda café. Podemos imaginar con mucha certeza que Sumikrust le enseñó esta ave a Rosita. Y podemos imaginar con mucha certeza que Rosita emitió estos sonidos de alta frecuencia que emiten todas las mujeres del mundo cuando ven algo bonito. Algo como ¡ah! Seguramente. Lo que sí sabemos es que Sumikrust describió la especie y mandó una carta con la descripción de la especie junto con un paquete con el espécimen tipo. Un espécimen tipo es el ejemplar que se usa como referencia para describir una nueva especie. Y Sumikrust mandó esto a un colega llamado George Lawrence, que vivía en Estados Unidos, para que por favor publicara este nuevo registro en las sociedades naturalistas y científicas de aquellos tiempos. Y en aquella carta Sumikrust proponía el nombre para esta nueva especie que había descubierto. Y el nombre que él proponía era Cyanospisa rosita. Rosita era el nombre de la especie. Y él decía que este nombre se lo había puesto en honor a su esposa, a Rosita, a Rosalía. Porque él decía que esta ave y su esposa eran las dos cosas más bonitas que él jamás hubiera pensado conocer. Tiempos pasaron, viajes vinieron, Sumikrust y Rosita siguieron juntos hasta que en 1882, en una exploración cerca de la ciudad de Tonalá, en Chiapas, Sumikrust contrajo cólera y murió. Se quedó Rosita, se quedaron sus hijos, se quedó también el legado de Sumikrust en varias especies nombradas en honor a él, como Ilorquilus sumikrasti, Thamnophis sumikrasti o Basariscus sumikrasti, un ave, una serpiente y un mamífero, respectivamente. Y también se quedó el colorín de Rosita, esa especie tan bonita que Sumikrust describió y nombró en honor a su esposa. Ahora le llamamos Passerina rosita, el nombre del género cambió, pero el nombre de la especie sigue igual. Curiosamente y de forma muy poética también existe un gorrión que se llama Peukea sumikrasti, el gorrión de Sumikrust, que junto con el colorín de Rosita comparten un rango de distribución pequeñísimo en el istmo de Tehuantepec. Poéticamente Sumikrust y Rosita siguen juntos, cada uno en un ave. Y esta historia, con los datos verídicos de la descripción de Passerina rosita y de las exploraciones de Sumikrust, es mi forma de conmemorar el 14 de febrero y todo esto del amor y la amistad. Nada más que no lo pude subir el 14 de febrero porque yo estaba metido en la sierra buscando pájaros precisamente por donde andó Sumikrust. Espero que les haya gustado y espero que si algún día llegan a ver al colorín de Rosita o al gorrión de Sumikrust, recuerden esta historia.
Bueno, seguramente para los que siguen el canal desde sus inicios, esta historia les sonará familiar, pues este fue el tema que toqué en mi segundo video, hace ya casi 2 años. Sin embargo, tenía muchas ganas de volverlo a contar de una manera más fluida, más en forma de una historia, y espero que les haya gustado este formato. Como siempre, si les ha gustado, suscríbanse, denle like, compartan y activen la campanita de notificación, no precisamente en ese orden, en el que sea, para que podamos seguir contando historias de plumas de aves y, ¿por qué no?, también de amores. Muchas gracias. A lejanas tierras fui para ver si te olvidaba, para ver si te olvidaba, y a lejanas tierras fui, pero nada conseguí, pues solo me consolaba y en preguntarle por ti a las aves que pasaban